Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Decía claramente, esta segunda parte del libro de Efesios tiene la particularidad de que es poner en práctica, o la práctica de la vida cristiana. Y hay dos cosas fundamentales que habla Pablo en estos pasajes que hemos leído, y una tiene que ver justamente, que vamos a ver a lo largo de estos 3 capítulos que quedan, que dice andad o andéis, o sea, esto habla claramente de que es como tenemos que vivir, como tenemos que manejarnos, como tenemos que vivir la vida cristiana. Y la otra palabra es crecimiento. También habla justamente de la unidad. Por eso le puse la unidad de la iglesia de Tito. De esto es lo que está hablando Pablo acerca de estos versículos que hemos estado leyendo, de cómo esa iglesia que Cristo formó, que veíamos los capítulos anteriores, sobre todo el capítulo 3 anterior, donde decía de los 2 pueblos hizo uno, de gentiles y judíos hizo un solo pueblo, y todos somos uno en Cristo, y así se formó la iglesia. Pero Pablo tenía la preocupación justamente de que la iglesia, para que crezca, tenía que fortalecerse y estar unida, y esto es lo que nos enseña a través de la palabra de Dios. Y habla, como siempre, estando preso, dice, en el Señor, pero dice, ruego que andéis, esta es la palabra que vamos a ver muy seguido en todos estos versículos, en todos estos 3 capítulos que quedan, que andéis, andemos, andad, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Ahora, ¿cómo sería andar como es digno?
porque dice, como es digno, con la vocación con que fuiste llamado. O sea, hay algo particular. Si todos fuimos llamados, si todos somos hijos de Dios, queremos agradar a Dios, no para una forma de conformarlo o de hacer, de buscar su beneplácito, de buscar que nos bendigan ni nada por el estilo, sino que el andar dignamente es que queremos hacer las cosas bien porque amamos a Dios y entendimos justamente toda la doctrina, lo que Cristo hizo por nosotros, que no merecíamos nada, que éramos pecadores y que ahora, gracias a Dios, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, entonces eso nos impulsa, o por lo menos debería impulsarnos, a andar dignamente, es decir, a andar comprometidos a hacer la voluntad de Dios. Dice, y vemos los dos versículos siguientes, el versículo 2 y 3, que hay algunas palabras, algunas cualidades que tendríamos que reunir como cristianos o como iglesia. Hay algo particular que habla de todo esto, que habla acerca de la unidad, y vamos a ir viendo a lo largo de todos estos versículos que estuvimos leyendo que esa unidad de la iglesia no es que la formamos nosotros porque nos proponemos estar unidos, porque no, es el Espíritu Santo el que obra. Por eso los capítulos anteriores leíamos cuando decía que los ángeles se asombran de ver la creación de Dios como unió a gente distinta, les hizo un solo cuerpo para adorar y bendecir a Dios. O sea, la unidad de la iglesia, obviamente todos somos iglesia, en gran parte depende de nosotros por lo que, cómo nos movemos, cómo lo hacemos, pero la unidad la produce el Espíritu Santo de Dios. Dice, que andéis dignamente, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, y acá hay una linda palabra, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Pero estas cualidades, digamos, que necesitamos son la humildad y la mansedumbre. La humildad sería como decir que tengo una baja estima de mí mismo, una baja autoestima. No que sea un depresivo, que no sirvo para nada, que para qué estoy, no, sino que, como dice la palabra, considerando al otro superior a mí mismo. Reconocemos que la humildad tiene que ver con reconocer que los talentos que podemos tener son dones dados por Dios, no es por nuestra capacidad. Eso es ser humilde. El reconocer que delante de Dios realmente no soy nada. Y no hay una falsa humildad de que... Esto me recuerda, ya lo nombramos otras veces, pero cuando estaba orando el publicano, y el fariseo, oraba a todo, Señor, gracias, porque esto, porque estoy en tu casa, porque soy tu hijo, porque esto, porque el otro, y el otro decía, sé propicio a mi pecador. O sea,
sabía todo eso que el fariseo decía, pero se sentía indigno, no merecedor. Y eso es la humildad. No tiene que ver con que quiero mostrar algo que no soy, o quiero hacerme el humilde, quiero hacerme el buenito, que vamos a ver la palabra mansedumbre también. Dice, bueno, el apóstol Pablo, mismo en el capítulo 3, acá de Efesios, en el versículo 8, cuando dijo que él era menor que todos los santos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar. O sea, se consideraba menor que todos los santos. Ahora, yo dije que es como, de humildad es como una baja autoestima. Hoy sería como, nos tildarían de locos, de depresivos, nos mandarían al psicólogo si dijéramos como Pablo, no, yo soy menor que todos los santos. Nada menos que Pablo. Pero, o sea, ante la sociedad está mal visto, digamos, ese simbolismo de la baja autoestima, porque no, hay que ser fuerte, hay que ir para adelante, pero sin embargo la humildad es contrario, digamos. Pablo dice, yo soy menos que todos los santos. Ni siquiera cuando nombraba a todos los apóstoles, dice, le apareció a este, y como abortivo me apareció a mí, como se ponía en último lugar. Entonces, eso nos habla de humildad. Pero también podemos ver en Filipenses, uno conocido, Filipenses 2, que también nos habla, tiene que ver también con la mansedumbre. Filipenses 2, 3, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Ahí tenemos la definición, por ejemplo, de humildad. No mirando lo suyo propio, sino considerando a los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué todo eso? Otro versículo, porque dice que tenemos que, dice, haga pues el sentir, tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir de Jesús? Que sabía que iba a ir a la cruz, y sin embargo, por amor a los demás, él se humilló, se entregó en esa cruz, dio su vida. ¿Sí? Entonces, volviendo al capítulo 4, dice, con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre, busqué una definición de mansedumbre, y dice, mansedumbre es el proceso interno por medio del cual la persona vive en paz y se hacen cesar grandes ofensas. Es decir, mansedumbre obviamente viene de manso. Ahora, el ser manso no quiere decir que, porque que tenga mansedumbre, no quiere decir que uno tiene que ser débil, ¿no? Que uno tiene que ser tímido, que uno... No tiene que ver con eso. Por el contrario,
Uno puede ser manso, pero puede tener fortaleza, ¿no?, en el Señor. Dice, no es que sea débil, inseguro, tímido. El mismo Jesús dice, yo soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Entonces, ¿y Jesús era manso? ¿Acaso era débil? Era, como decía un famoso, era pusilánime. Dice, no recuerdo ahora el versículo, dice, pero hablaba como quien tiene autoridad. O sea, la palabra de él era, ¿viste? Él enfrentaba a los fariseos, a los sacerdotes, y siempre digo lo mismo, a mí me gustaba de Jesús porque los enfrentaba, le preguntaban y los contrarrestaba con otra pregunta, a la cual no le podían responder. Y eso era autoridad. Y tenía mansedumbre. Dice, yo soy manso y humilde de corazón, las dos cualidades que necesitamos tener. En Romanos, capítulo acá estoy en Corintios, Romanos 12, también un versículo conocido. Es tan conocido que me lo olvidé, pero Romanos 12, 17 dice. No, espera que estoy en Romanos, para que no lo encuentre. Sí, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, y esta es la más difícil, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esta ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Manso y humilde. Pero, ¿y qué hace? Y dale de comer a tu enemigo. A este que se la tengo jurada, este me la va a pagar. Sí, ¿cómo? Pero estas cosas no están escritas solamente para que la leamos, justamente está para que la pongamos por obra. Por eso decía, la primera parte era la doctrina, la teología, pero ahora es ponerlo en práctica. Cuando dice que tenemos que ser moldeados, o sea, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y tenemos que ser moldeados conforme a su voluntad. No es fácil. Por eso dice después, humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. En amor. En amor. Y si es enemigo, dice la palabra, sí, que tenemos que amar a nuestro enemigo. A ver, hay dos cosas. Hay personas que a lo mejor nos caen mal por algo que nos hizo, por algo y entonces se nos hace difícil. Pero hay personas que ya son complicadas en todo, y entonces ya de escucharla hablar más ya son difíciles, ¿viste? Pero por eso decía antes que la unidad de la iglesia, nosotros tenemos que trabajar por la unidad de la iglesia, pero es el Espíritu Santo el que tiene que trabajar en nosotros para mantener esa unidad. Ahora, nosotros tenemos que poner, soportando con paciencia eso. Vamos. No es fácil, ¿viste? Enseguida se nos vuela la paciencia, dice, la capacidad de ser herido muchas veces sin quejarse.
Pero dice, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y es difícil, como decimos, soportar, pero amar, ya soportar es difícil, amar con amor. Por eso decía, amar a nuestros enemigos. Dice, soportando con amor. 1 Pedro 4:8 dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, si no lo soportamos, ¿viste? Ya estamos pecando, ¿viste? Pero dice, con amor, el amor ya cubre la multitud de pecados. Entonces, debemos amar. ¿Sí? Hablamos del amor de Dios justamente el domingo, ¿no? Ese amor inentendible, ese amor inexplicable. Bueno, ese amor debería abundar en la Iglesia de Jesucristo, en cada uno de nosotros. Porque esto es lo fantástico. Estamos hablando de unidad que solo Dios puede hacer algo. Porque ya lo dijimos varias veces, pero somos todos distintos, podemos ser de distinta cultura, distinta educación, distinta situación económica, distintos países, pero en Cristo somos uno. Más adelante dice un cuerpo. Entonces en Cristo somos uno. Y acá dice, soportándonos con amor, soportándonos los unos a los otros en amor. Hablando justamente de soportar y que uno se enoja y de que enseguida busca la venganza, ¿no? Aunque leímos que el Señor dice, mía la venganza. Pero en Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá toda la falta. Ahora, seguramente es más fácil odiar que amar. Porque si nos dejamos llevar por los impulsos, entonces nos enojamos, nos molesta, nos airamos. Pero por eso dice, soportando con paciencia, en amor los unos a los otros. Entonces, necesitamos pedir paciencia. Aquel que le dijo al pastor que necesitaba, ¿viste?, paciencia, si podía orar por él. Y el pastor le dijo, bueno, Padre, te pido que le mande pruebas, que le mande lucha, que le mande dificultades. Y dice, no, le pedí por paciencia. Y dice, bueno, pero si no pasa la prueba, la lucha, nunca va a tener la paciencia, ¿no? Entonces, tenemos que, porque además son frutos del Espíritu, dice, la humildad, la mansedumbre, ¿no?, la templanza. Entonces, que Dios vaya formando nuestro carácter, porque de eso se trata. Que Dios vaya formando nuestro carácter. Ahora, hablaba al principio de tener una baja autoestima de nosotros mismos. Esto es renunciar a nuestro yo, de alguna manera. Que siempre nuestro ego, ¿no?, nuestro orgullo no nos permite, ¿no? Entonces debemos renunciar a esas cosas para que Dios obre en nosotros y entonces empezamos a tener la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor para el cual fuimos llamados, dice Pablo. Ahora, yo puedo enojarme con aquel o con aquel y fuimos llamados por el mismo Dios. Y fuimos perdonados por el mismo Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo tener algo contra el otro, contra mi hermano, si los dos fuimos llamados por el mismo Dios?
porque esto tiene que ver también con algo que a ver, para que no se malentienda. Ningún cristiano que realmente es cristiano viene a la iglesia para causar división. Ninguno. Pero muchas veces el diablo aprovecha y usa a esos hermanos sin darse cuenta, creyéndose tan cristianos, y causan división. Es decir, puede pasar que a lo mejor yo me creo muy santo y voy y le digo a Mari, no, vos estás en pecado porque vos sos una pecadora, porque esto, porque esto. Y el tono y la forma y la acusación que le hago de tal forma, a ella le molesta. Y entonces dice, no vengo más a la iglesia, porque me trató así, porque me... Y entonces, yo no lo hice con maldad, por ahí, quise hacerlo para corregirla, pero a lo mejor la forma en que lo hice hizo que se sienta mal, por decir, ¿no? Ahora, lo increíble de esto es que si uno habla en la iglesia de que un cristiano puede ser usado por el diablo para causar división, puede estar predicando un día entero acerca de eso y ese cristiano no se va a dar cuenta que está hablando de él, porque no se siente usado por el diablo. Claro, cuando Dios le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, que era, estaba endemoniado, no, recién le había dicho que iba a ser la iglesia, ¿viste? Que le iba a dar la llave del reino. Pero en una palabra que dijo y que creyó estar diciendo algo bueno, sin quererlo, estaba siendo usado por el diablo. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado muchas veces, porque el diablo es astuto. Sí, y las divisiones vienen por esas cosas. Obviamente que muchas veces nuestro orgullo, que nos sentimos heridos y no somos capaces de bajar el cambio, pero también está si el que ofendió es capaz de reconocer que ofendió. Entonces, se dan una serie de circunstancias. Obviamente uno si está cimentado en Cristo, por eso la semana pasada hablamos, arraigado y cimentado en Cristo. Porque si vamos a mirar a las personas, todos tenemos fallas y todos nos equivocamos y todos vamos a hacer cosas que puedan, a lo mejor sin intención, pero podemos hacer cosas que podemos causar daño a otros. El tema es, si yo digo algo inapropiado para vos, por ejemplo, digo algo que te ofendió y vos no me lo decís, yo no me entero. Y de pronto vos te vas con ese dolor, con esa ofensa, te vas de la iglesia. Ahora, si vos me decís, mirá, me dijiste tal cosa y sentí herido, sentí que fue mal en tono, fue mal expresado, fue lo que fuera, bueno, ahí tiene que ver, ahí depende de mí, porque yo tengo que reconocer que yo me equivoqué, si es así, y aceptar el error y pedir el perdón. Pero si no, yo estoy lastimando a alguien que se va lastimado sin saber que lo lastimé, porque no me dijo y yo nunca me voy a dar cuenta. ¿Y por qué se fue? No sé, se fue porque se fue, no quiso venir más. ¿Sería cristiano que se fue? ¿O no conocía a Cristo? No. Y a lo mejor yo lo ofendí, no lo supe. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado muchas veces, porque el diablo es astuto.
y va a usar, no importa que sea pastor, evangelista, apóstol o lo que fuera, va a usarnos. Por eso no tenemos que dar por sentado nada de seguro de que, no, acá, en esta iglesia reina el amor, acá somos todos buenos, no me quedo en esta iglesia porque acá son como yo, porque el diablo es astuto. Dice, espera, vamos por el versículo 3, ya que no, por esto vamos haciendo. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿No? O sea, claro, ahí es donde tenemos que nosotros guardar. Por eso decía antes que en cuanto dependa de nosotros, que hagamos el bien, o que en cuanto dependa de nosotros, que hagamos la paz, ¿no? Porque, como decía recién, los ejemplos del perdón. Yo puedo pedirte perdón, después si el otro lo acepta o no, el problema es del otro. Yo dependía de mí si yo te ofendí y te pedí disculpa genuina, no hipócritamente. Si yo te pido perdón y vos lo recibís, fantástico, es una relación sanada. Pero si no recibí ese perdón, yo quedé libre, yo lo daría el perdón y yo de mi parte puse la paz que debía poner. Por eso dice, en cuanto dependa de vosotros, ¿no? Dice, busque la paz y sigue. ¿Sí? Entonces, dice que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del espíritu, la unidad de la iglesia, del espíritu en el vínculo de la paz. Y dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Acá hay varias cosas, porque dice, un cuerpo, un espíritu, la vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y cuando habla del cuerpo, es un ejemplo de... Yo pensaba que la iglesia, en esto de la unidad, de que somos todos distintos y nos unimos para ser uno en Cristo, es como el matrimonio. De alguna manera, se juntan dos personas que no se conocen y se van complementando, ¿no? Y se van uniendo, por eso dice que tiene que ser una sola carne después. Y acá habla de un cuerpo, y está bien ejemplificado el ejemplo del cuerpo, porque en el cuerpo tenemos distintos huesos, un montón de cantidad de huesos, todos distintos, y todo complementado a ser un cuerpo, ¿no? Que Pablo lo da también en Corintios 12, 1 Corintios 12, justamente cuando habla del cuerpo, dice 1 Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro,
¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Un solo cuerpo. Siendo muchos, siendo distintos, pero somos uno en Cristo. Amén. Este es un ejemplo recontra clarito de cómo Dios obró en nosotros para unirnos como iglesia. Un mismo cuerpo. Somos todos distintos, pero un solo cuerpo. Y un espíritu. El mismo espíritu que me llamó a mí, lo llamó a cada uno de ustedes. Es el mismo. Por eso no se puede entender que haya divisiones o peleas entre hermanos, porque el mismo espíritu nos llamó a todos por igual. No tengo otro espíritu. Es el Espíritu de Dios que me llamó, igual que te llamó a vos, ¿sí? Dice, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y acá, bueno, habla justamente de somos todos, fuimos todos llamados, tenemos la misma vocación, el mismo llamado, el mismo Señor a quien adoramos, a quien bendecimos, ¿no? A quien nos humillamos, nos mostramos. Un bautismo que es la muestra pública de que decidimos seguir a Cristo, dice, y un Dios y Padre. Entonces, no puede haber división en la iglesia, no puede haber. Por eso habla de la unidad de la iglesia. Debemos mantenernos unidos, por eso decía yo, sí, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que tener todas estas características, por eso al principio decía, andad como es digno. ¿Y cómo es digno? Andar en humildad, en mansedumbre, en paciencia, en amor, en benignidad, en longanimidad, en fe. Porque tenemos un mismo Dios, un mismo Señor, el mismo Padre, adoramos el mismo. Entonces, no dejándonos llevar por nuestro pensamiento, por nuestro ego, por nuestra sed de venganza, sino ponernos y postrarnos delante de la presencia de Dios para que Dios obre en nosotros y como iglesia seamos ese cuerpo que, como dice, cuando uno sufre, todos sufren con él. Cuando uno se goza, todos se gozan con él. ¿Sí? Entonces, porque eso lo hace Dios. O sea, no depende, esta unidad depende pura y exclusivamente de Dios, pura y exclusivamente del Espíritu Santo, porque es Él el que va a hacer algo en nosotros, o el que hizo algo en nosotros, para que mantengamos esa unidad, para que seamos una iglesia, ¿sí? Para que seamos un cuerpo.
Jesús pagó el precio. Nos salvó, nos redimió, nos perdonó, nos dio vida eterna, ¿sí? Y nos dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, también cuando, si bien acá habla del bautismo en agua, pero también está el bautismo del Espíritu Santo, el ser lleno del Espíritu Santo, y es lo que produce justamente que renunciemos al yo, al ego, al orgullo, al dolor, a la lástima, ¿viste? Porque en definitiva pasa eso, cuando nos sentimos heridos, como que nos sentimos lastimados, entonces tenemos lástima de nosotros mismos. Mirá, ¿por qué me hizo esto a mí? Mirá, dijo esto de mí, ¿por qué habrá dicho esto de mí si yo soy? Cuando como cristiano, humilde, manso, paciente, en vez de pensar en que lo que me hizo a mí, tendríamos que pensar lo que le hizo a Dios. Porque si yo soy ese cristiano que no hice nada y estoy siendo mal juzgado, acusado, falsamente herido, más que a mí lo están haciendo con el Señor. Entonces yo tendría que orar por esa persona para que Dios también toque ese corazón y pueda conocer al Cristo de poder, al Cristo que sana, que perdona, que limpia, que restaura. Amén. Eso es el cristiano, por eso digo, la unidad de la iglesia es en la medida en que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque los frutos del Espíritu, como decía, son fe, paciencia, humildad, longanimidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Entonces tenemos que ser llenos de los frutos del Espíritu Santo para poder mantener la unidad de la iglesia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dejar acá y llegamos al 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es en todos y por todos y en todos. Que Dios nos ayude a hacer ese cristiano modelo y esa iglesia modelo que Él quiere y que Él está buscando, el que va a venir a buscar, ¿no? Que nos ayude a permanecer firmes, arraigados, como decíamos la semana pasada, en Él, cimentados en Él, porque mientras tengamos puestos los ojos en Jesús, lo demás no tenemos por qué preocuparnos. Entonces, pidamos sobre todo paciencia, humildad, mansedumbre, ¿sí? Para que podamos ser cada día crecer más en la presencia del Señor, en el conocimiento del Señor. Amén.